El título de este mensaje es en forma de pregunta: ¿es real y eterno el infierno? Estamos hablando acerca de un tema que quizá comúnmente muchos cristianos no acostumbran, por decirlo de esa manera, a pronunciarlo, ¿verdad? Mayormente cuando se trata de hablarle a alguien acerca del Evangelio, porque a veces, hermanos, nos limitamos a hablarle a las personas de que busquen a Dios, porque Dios es bueno, que es bueno los caminos del Señor, dicen muchas personas a otras. Es bueno buscar al Señor, es bueno contar con Dios, confiar en Dios. Y la gente lo que simplemente te va a responder es: sí, sí, gracias a Dios, yo me encomiendo a Dios y yo sé que Dios está conmigo. Eso es lo que la gente comúnmente dice, porque el ser humano se acomoda, hermano. Eh, en su vida se acomoda, ¿verdad? En cuanto a eso. Pero Dios no quiere que simplemente nosotros hablemos de Él como un conocimiento que ya mucha gente tiene, ¿verdad? Son pocos quizá, o no pocos, pero quizá no la gran mayoría de personas que dicen no creer en Dios. Pero a la larga hay gente que dice: yo creo en Dios, pero no basta con creer en Dios, porque hasta el diablo cree y tiembla. Entonces, no basta que aunque una persona diga yo creo en Dios, porque no basta. No basta creer en Dios. No, lo que basta es creerle a Dios, ¿verdad? Porque allá afuera hay mucha gente que cree en Dios. Vuelvo y reitero, el diablo también cree que Dios es uno, que no hay sino un solo Dios. Él también cree y tiembla. De modo que cuando alguien simplemente puede decir yo creo en Dios, siendo un pecador, ¿verdad? Siendo un pecador, y dice yo creo en Dios, pues simplemente creo que está teniendo la fe del diablo, que cree. Pero escuche esto, al menos la escritura añade que el diablo tiembla. A veces los seres humanos ni tiemblan ante Dios, ¿verdad? Porque hay una ignorancia total, completa. Una ignorancia que quizá yo pudiera decir que el diablo no tiene, porque el diablo sabe quién es Dios, mas él ha decidido su rebelión. Y Dios lo ha condenado a eso ya definitivamente. Pero no basta simplemente con creer en Dios, sino creerle al Señor. Amén. Y es indispensable, hermano, que podamos hablar de temas como estos, que quizá no gusten a muchas personas, porque de hecho el ser humano no le va a gustar que le digan que su vida está perdida y que lo más seguro para él es el infierno. Lo que se espera de una persona así es que se espante. Algunos quizás nos dejen con la palabra en la boca y se vayan. Pero, hermano, hablamos la verdad y no sea que suceda que muchas personas que mueren puedan llegar a enterarse de esa verdad ya después de esta vida física y les pase lo de aquel rico, como dice la escritura, que después que murió se encontró con esa realidad. Amén. Es necesario hablar de esta realidad, hermano, porque es lo que Dios nos ha mandado a decir. Hablarlo, hablarlo con amor, con misericordia, pero hablarlo con verdad. Si amamos, hablamos verdad. Amén. Si amamos al mundo, si amamos a alguna persona, le decimos claramente que el infierno le está esperando, pero que Dios nos ha dado gracia, bondad, un regalo gratuito y solamente hay que tomarlo, reconociendo nuestra condición y abrazando su favor. Amén. Ok, ¿es real y eterno el infierno? Hemos comenzado este tema ya, hemos hablado tocante a mitos que las personas tienen, pensamientos con respecto al infierno, lo hemos hablado ya en el domingo anterior.
Hemos tratado también un tema ya, ¿verdad? La Biblia enseña claramente y explícitamente que el infierno es un lugar real a los que los malvados e incrédulos son enviados después de la muerte. Y hablábamos de que íbamos a tratar algunos puntos importantes como testimonio de las Escrituras que nos arrojan luz acerca de este tema. Y hablamos de un primer punto ya. Número 1, todos hemos pecado contra Dios y el castigo justo por ese pecado es la muerte. Ese es el primer punto. Ahora vamos a continuar con el punto número 2. Si usted está escribiendo, punto número 2 dice: el castigo para los muertos impíos en el infierno es descrito a través de las Escrituras. El castigo para los muertos impíos, o sea, los no creyentes, los que mueren en sus pecados, en el infierno, es descrito a través de las Escrituras. Las Escrituras describen esa verdad del castigo que recibirán aquellos que, hermano, se empecinaron en pecar y quizá escuchando el Evangelio lo rechazaron. Amén, amén. El seno de Abraham se menciona una sola vez en la Biblia, en la historia de Lázaro y el hombre rico, Lucas capítulo 16, del versículo 19 al 31. Muchos hemos escuchado acerca de esta historia narrada por el Señor Jesucristo, y fue utilizado en el Talmud como un sinónimo para el cielo. La imagen en la historia es de Lázaro reclinado cerca del pecho de Abraham, como Juan se recostó en el pecho de Jesús en la última cena. Existen, hermano, diferencias de opinión sobre lo que representa exactamente el seno de Abraham. El escenario en sí quizá es de alguna manera irrelevante, no es muy importante, por decirlo así, para el punto de la historia, el cual es que los hombres impíos verán a los justos en felicidad y ellos mismos en tormento, y que existe un gran abismo, dice la Escritura, entre ellos, aquellos que nunca van a poder alcanzar, según dice San Lucas capítulo 16, versículo 26, creo que es, leámoslo. 16, 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, dice la Escritura. El uso que Jesús hizo del término seno de Abraham fue parte de su enseñanza, para que sus oyentes se centraran en el hecho de que nuestras decisiones, hermano, de buscar a Dios o de desatenderlo aquí en la tierra, van a afectar literalmente el lugar donde pasaremos la eternidad. Eso es quizá lo más relevante en la historia que el Señor hace. El hecho de que, hermano, nosotros debemos de centrarnos, ¿verdad?, en el hecho de dónde pasaremos eternamente, ¿verdad?, después de la muerte. Es curioso poder escuchar a las personas que no conocen del Evangelio y se preocupan por sus muertos y se reza: sácalo de pena, llévalo a descansar. Recuerdo mucho, esa frase siempre se me ha quedado en la cabeza, que es de las cosas que quizá más se repiten cuando uno va a un sepelio, ¿verdad? Sácalo de pena y llévalo a descansar. Cuando alguien muere, el muerto era muy bueno. Para la mayoría de gente era buena gente.
¿verdad? Ningún muerto es malo. Pero hay una realidad, hermano, y es que bueno solamente es Dios. Y todos nosotros somos malos. Aunque la gracia de Dios nos ha alcanzado, hermano, no podemos medirnos, ¿verdad? Con la medida de aquel que es perfecto. Simplemente somos gente, hermano, alcanzados por la gracia del Señor, su misericordia y su bondad, para estar con Él. Gracias a la obra de Cristo, gracias a que el Señor nos ha atribuido la justicia de Cristo. Y es solamente por esa justicia que Dios nos verá o nos ve y nos verá para la eternidad. En las escrituras hebreas, la palabra usada para describir el reino de los muertos es Seol. Seol simplemente significa el lugar de los muertos o el lugar de las almas o espíritus difuntos. La palabra Seol, una palabra hebrea que usted y yo hemos escuchado quizá comúnmente de las escrituras. Y eso significa un lugar, el lugar de los muertos o el lugar de las almas o espíritus difuntos. La palabra griega del Nuevo Testamento que se utiliza para infierno es Hades, que también se refiere al lugar de los muertos. Recuerde cuando Jesús murió, dice la Escritura, que no dejarías mi alma en el Hades. También es una palabra que se refiere al lugar de los muertos. La palabra griega Gehenna se utiliza también en el Nuevo Testamento para hablar o referirnos al infierno. Y es una palabra que ya lo hemos dicho, se deriva del hebreo Hinón. Hinón. Otras escrituras en el Nuevo Testamento indica que el Seol en hebreo y Hades en el griego es un lugar temporal donde se guardan las almas de los incrédulos. Estamos hablando del Nuevo Testamento, amén. Es un lugar temporal donde se guardan las almas de los incrédulos mientras esperan la resurrección final y sentencia en el juicio del gran trono blanco. Esto es lo que dicen las escrituras, amén. El lago de fuego que mencionan las escrituras, Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, que dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. En Apocalipsis 20:10 estamos leyendo las escrituras con respecto a lo que testifica acerca del infierno, hermano. En Apocalipsis 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí está de nuevo, lanzado en el lago de fuego. Y versículos 14 y 15 también de Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículos 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado, ¿a dónde? ¿A dónde, hermano? Al lago de fuego. De modo que el lago de fuego
que menciona la palabra, y específicamente en este libro de Apocalipsis, revelación de Dios al apóstol Juan en sus últimos días, es el infierno final. El lugar de castigo eterno para todos los rebeldes no arrepentidos, tanto angelicales como humanos. La Biblia dice que el infierno fue preparado para Satanás y sus ángeles. El Señor no preparó el infierno como tal para los hombres, ¿verdad? Pero a Él irán los hombres que no se arrepienten de su pecado y que rechazan la gracia del Señor. Es descrito, el infierno final es descrito como un lugar de fuego y azufre, y aquellos que están allí experimentarán o experimentan una eterna agonía indecible de carácter implacable. Aquellos que han rechazado a Cristo y están en la morada temporal de los muertos, en el Seol o Hades, tienen al lago de fuego como su destino final. Pero aquellos cuyos nombres están descritos en el libro de la vida del Cordero no deberían tener miedo de este terrible destino. Por la fe en Cristo, hermano, y su sangre derramada en la cruz por nuestros pecados, estamos destinados a vivir eternamente en la presencia de Dios. No obstante, sobra decir que nuestras vidas se deben guardar para Dios, amén. Guardar para Dios no por méritos alcanzar la salvación, sino porque se nos ha preparado, hermano, un corazón para ello. Algunos pasajes que describen la realidad del infierno son, por ejemplo, Mateo 25, 41, que habla del fuego eterno. Mateo 3, 12. Mateo capítulo 3, versículo 12. Tengo varios versículos aquí y quizá algunos los vamos a leer, otros no. Mateo capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer lo que dice. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El fuego que nunca se apagará. Mateo 3:12. Daniel 12:2 habla de la vergüenza y confusión perpetua. Daniel, libro de Daniel, Antiguo Testamento. Un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice Marcos 9, del 44 al 49. Un lugar donde el gusano de ellos, dice, no muere y el fuego nunca se apaga. Marcos 9, 44 y 49. También dice la escritura, un lugar de tormentos y llamas. Y así lo describe Lucas en el capítulo 16, versículos 23 al 24. Lucas capítulo 16, versículos 23 al 24. La Biblia también habla del infierno como eterna perdición. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Si voy muy rápido me detienen, ¿ok? Dice también que es un lugar de tormento con fuego y azufre, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14, versículos 10 al 11. Apocalipsis 14, versículos 10 al 11. La Biblia también describe
un lago de azufre, un lago de fuego y azufre, donde los impíos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. De verdad que este es un tema, hermano, que verdaderamente va a mover, hermano, a muchos. Y a muchos quizá, y gloria al Señor, mover el arrepentimiento, pero quizá a muchos al hecho mismo de rechazar, ¿verdad? Al Señor, o de tildar a Dios como un juez injusto o malo, sin amor. Amén. Pero es la viva realidad, hermano, de la cual Dios quiere que escapemos todos. Dios no ha hecho acepción de personas y dice la Escritura, por todos murió. Pero al final sabemos nosotros, hermano, que habrán quienes rechacen, ¿verdad? El mismo Isaías decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo mismo hablaba en su carta a los romanos, dice, no todos han creído. De modo que sabemos que quienes no lo hacen, el infierno es el lugar de su destino. Punto número 3. Punto número 3. Dice, el castigo de los impíos en el infierno es tan eterno como la bienaventuranza de los justos en el cielo. Punto número 3. El castigo de los impíos en el infierno es tan eterno como la bienaventuranza de los justos en el cielo. Amén. Jesús mismo, hermano, Él mismo indicó que el castigo en el infierno es tan eterno como la misma vida eterna, la misma vida en el cielo, la misma vida eterna en el cielo con Él. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46, dice la Escritura, palabras del Señor Jesús, dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Refiriéndose estos a aquellos que no han sido justificados por la gracia del Señor y que han rechazado el Evangelio. Dice el Señor, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesús mismo, hermano, lo declaró. ¿Cómo nosotros no decirlo, no hablarlo, hermano? Si el mismo Señor Jesús lo pronunció, ¿verdad? Lo habló a los hombres de la realidad. Y lo hizo precisamente por amor ante la culpabilidad del ser humano, porque somos culpables y estaremos frente a un juez justo. Justicia significa, hermano, el dar a cada quien lo que realmente merece. Eso es lo que hace a Dios el juez justo y bueno. Un buen juez lleva a cabo, hermano, la justicia. Amén. Y Dios llevará la justicia, su justicia a cabo. Alguien dirá, pero entonces, si bien hay jueces que de alguna manera quizá ceden, quizá ante un castigo, uno diría, está la casa por cárcel, está la libertad condicional y todas esas cosas. ¿Por qué Dios no lo hace? Hermano, ya Dios lo hizo. Ya Dios lo hizo con Cristo. Y es un regalo
Dios mismo vino y pagó él mismo la deuda. Dios mismo vino a pagar la deuda. Se hizo un hombre. Dijo, consumado es, pagado en su totalidad. Él ya lo hizo. Quien rechaza ese regalo, pues simplemente la justicia le espera, y la justicia es pérdida total. De modo que no hay justificación para nosotros en quizá querer comparar a un juez de este mundo, ¿verdad? Y las leyes de este mundo. Pero también sabemos que en medio de este mundo hay jueces, hermanos, y son sobornados. La justicia se soborna. La justicia de Dios no. Y el Señor no será sobornado, porque Dios nos ha extendido su gracia, su misericordia, y es gratuita, sin exigirnos méritos, ni buenas obras, ni condiciones. Dios ha mostrado su gran amor en el hecho de que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Escuche, dice siendo aún pecadores. Entonces, Dios nos ha dado su gracia, y simplemente que la rechaza, se le dará justicia, y el que la acepta, misericordia. Amén. Y el que la acepta, misericordia. Los impíos estarán eternamente sujetos a la furia y la ira de Dios, dice la Biblia. Aún aquellos que estén en el infierno reconocerán la perfecta justicia de Dios. La perfecta justicia de Dios. En el Salmo 76, versículo 10, en el Salmo 76, versículo 10, voy a leer este versículo en la versión Biblia libre. Dice, incluso la ira humana contra ti te hace brillar, porque la usas como corona. Incluso la ira humana contra ti te hace brillar, dice el salmista, porque la usas como corona. Porque reconocerán, hermano, la perfecta justicia de Dios en el tiempo en que muchos vayan a ser juzgados. Amén. Aquellos que estén en el infierno realmente sabrán que su castigo es justo y que solo ellos son culpables. ¿Recuerda usted el rico? ¿Recuerda lo que dice la palabra? Habla la palabra acerca del rico en el lugar donde estaba. Se preocupó por sus conocidos, familias. En ese lugar, estoy aquí atormentado. Diles, envía a Lázaro que no vengan acá, anda. De alguna manera ese rico estaba viendo la realidad, reconociendo que estaba recibiendo justicia, ¿verdad? Por sus propios actos, de que era culpable, ¿verdad? Aquellos que estén en el infierno realmente sabrán que su castigo es justo y que solo ellos son culpables. Deuteronomio 32, del versículo 3 al 5. En la misma Biblia libre, voy a leer ese versículo en la Biblia libre, Deuteronomio 32, del 3 al 5. Mire cómo dice esta versión, Deuteronomio 32, del 3 al 5, dice, alabaré el carácter del Señor, que todo el mundo sepa de su grandeza. Él es la roca. Todo lo que hace es ¿qué? Es perfecto, porque todos sus caminos son correctos. Él es el Dios confiable, que nunca es injusto. Es justo y honesto. Versículo 5. Sus hijos han actuado inmoralmente con él. Por eso ya no son sus hijos a causa de sus manchas pecaminosas. Son un pueblo perverso y corrupto.
He leído ese versículo en la versión Biblia Libre, no sé si algunos lo tienen allí. Pero me parece, hermano, realmente claro hablar de este versículo cuando nos referimos al hecho de que muchos en el infierno sabrán que su castigo es justo y que solo ellos son culpables. Porque lo que resalta la Escritura aquí en Deuteronomio 32, del 3 al 5, es el carácter recto del Señor. Todo lo que hace es perfecto. Aún su castigo, el castigo que Él impondrá es perfecto, porque sus caminos son correctos. Amén. Porque Él es justo y es honesto. Es tremendo escuchar lo que dice el versículo 5 de ese capítulo 32 de Deuteronomio. Sus hijos han actuado inmoralmente con Él. Por eso ya no son sus hijos, a causa de sus manchas pecaminosas. Son un pueblo perverso y corrupto. Por eso es que dice la Escritura que solamente por medio de Cristo volvemos a ser hijos. Los que creen en Él, en su nombre, hablando de Cristo, dice, les da la potestad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Porque el hombre, hermano, actuando inmoralmente contra Dios, ya no es su hijo. Solamente por Cristo y en Cristo volvemos a ser pueblo de Dios. El ser humano vuelve a ser pueblo del Señor. Por tanto, debemos alabar a Dios que a través de Jesucristo podemos escapar de este destino eterno. Como ya también las Escrituras en el Evangelio según San Juan, hermano, nos lo muestra. San Juan capítulo 3, versículo 16, dice la Escritura 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que, mas tenga vida eterna. El versículo 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Recuerde que ese cree no es de creer simplemente que Dios existe. Ese creer es de confiar plenamente. Confianza absoluta, completa en su obra redentora, en su llamado al arrepentimiento. Quien cree es esa persona. Por eso dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido ¿qué? Condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El nombre, lo que es Cristo. Él no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el nombre de Cristo. Su nombre significa lo que es Él en esencia. No ha creído en su nombre, que es Redentor, que es Salvador, que es Dios con nosotros, que es Santo, que es el que justifica, que es el que santifica, que es el Redentor, que es el que nos ha comprado con el precio de su sangre, que es el que nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice la Biblia que por Él fueron hechas todas las cosas. Eso nos incluye a nosotros. Creer en su nombre es creer en Él, lo que es Él en esencia. Y ese creer es confiar plenamente en ello. Amén. Versículo 36 de San Juan 3. Juan sigue hablando y en el versículo 36 de ese mismo capítulo 3 dice, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿no qué? No verá la vida eterna, sino que ¿qué? La ira de Dios está sobre él. La ira.
Su juicio justo, ¿verdad? Su juicio justo. Voy a leer esos versículos que acabamos de leer en la Biblia libre. Dice, San Juan 3:16 dice, porque Dios amó al mundo y lo hizo de esta manera. Entregó a su Hijo, a su único Hijo, a fin de que todos los que crean en Él no mueran, sino que tengan vida eterna. Así lo dice San Juan 3:16 en la Biblia libre. Interesante, ¿verdad? La Biblia libre, escuche otra vez. Porque Dios amó al mundo y lo hizo de esta manera, dice, 2 puntos. Entregó a su Hijo a fin de que todos los que crean en Él no mueran, sino que tengan vida eterna. Cristo, Dios te ama, o Cristo te ama. ¿Cómo te ama? Dando su vida. ¿Cómo te amó? Dando su vida. Él ya nos amó. Ya nos amó. De esa manera, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo? Entregó a su Hijo. Lo entregó, pasado, ya lo hizo una sola vez, no más, suficiente. La deuda fue pagada, gran deuda. Solo tenemos que aceptarla. ¿Cómo la aceptamos? Reconociendo que somos pecadores. Mientras no reconozcamos que somos pecadores y que somos culpables, mientras creamos que somos buenos y justos, nunca tendremos la actitud de arrepentirnos, ¿verdad? Y lo siguiente es fe. Fe es confiar, confianza, confianza plena en lo que Él hizo. Por ende, esa confianza se extiende a una vida en este mundo que no quiere pecar, que se guarda. Y no por méritos propios, sino porque todo lo tenemos de Dios. Dios nos ha preparado para buenas obras. La Biblia habla de que no es por obras, pero Dios nos preparó para buenas obras. Y esas buenas obras hablan de obediencia, hablan de justicia, hablan de una vida de santidad. Buenas obras tiene que ver con ya no robo, ya no mato, ya no maldigo, ya no adultero, ya no fornico. Y aún la gracia infinita del Señor viene, hermano, tan grande y completa que aún sabiendo de que aún estando en esta carne, redimidos, pudiéramos llegar a alguna de esas cosas, Él está como abogado para con nosotros. Pero no podemos jugar con eso, mi hermano, aún siendo salvos y sabiendo que aún somos vulnerables, no podemos jugar con ello. Dios nos ha dado todo, hermano. Nos ha dado su salvación, pero también nos ha provisto para que en medio de este mundo, donde Él sabe que en esta carne tendremos luchas, nos ha preparado un espíritu, nos ha dispuesto un espíritu, nuestro espíritu con su espíritu, para que nosotros podamos vivir haciendo su voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 18 de San Juan 3, San Juan capítulo 3, estoy leyendo en la Biblia libre, dice, aquellos que creen en Él no están condenados, mientras que aquellos que no creen en Él ya están condenados porque no creyeron en el único Hijo de Dios. El versículo 36, San Juan 3, 36, en la Biblia libre dice, cualquiera que confía en el Hijo tiene vida eterna. Pero cualquiera que se niega a creer en el Hijo no experimentará vida eterna, sino que sigue bajo la condenación de Dios. Así lo dice la Biblia libre. El infierno, hermano, según se describe, nosotros pudiéramos decir que el infierno no es un lugar bueno, no es un lugar cómodo, es un lugar de sufrimiento, de dolor, de angustia, es un lugar de tormento, según dice la Biblia, de angustia que no va a cesar, Apocalipsis 14, 11.
Hermano, e independientemente de que las llamas de las cuales hemos escuchado, como la Escritura lo describe, llamas, fuego y azufre, independientemente de que las llamas sean literales o simbólicas, de un infortunio aún mayor, podemos estar seguros de que todo lo que ofrece este mundo, dinero, fama, reputación, poder o gratificación sexual, no tienen valor alguno si perdemos nuestras almas eternas. Nada de lo que tenemos en este mundo, dinero, comodidad, no nos acomodemos, hermano. ¿Tienes dinero? ¿Tienes comodidad? ¿Gozas de una buena economía, una buena casa, buenos ingresos, una buena vida, buena ropa, buen calzado? No te acomodes a eso. Eso es pasajero. Lázaro no tenía ni dónde dormir. El rico estaba viviendo espléndidamente. Lázaro estaba a la puerta, sucio, con llagas. No es nuestra condición. La bendición no se mide por lo que tenemos. Hubo una iglesia que erró en eso. Pensaban que porque tenían dinero, comodidades, eran ricos, pero el Señor le dijo: no saben que son pobres, miserables. Compren de mí oro refinado. Hablando de la salvación, hablando de la gracia de Dios, lo cual, hermano, es mejor. Podemos estar seguros, hermano, de que todo lo que este mundo ofrece, todo, no tiene valor alguno si perdemos nuestras almas eternas. Amén. No hay ningún valor en ello. Gozar de cosas materiales, sí, está bien, pero siempre sabiendo, hermano, que nada de esto, que todo esto para nada aprovecha. El Espíritu Santo, inspirando a Marcos en el capítulo 8, Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 36 y 37, decía: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. No obstante, Dios no se deleita en la muerte de los malvados. Ezequiel 18:32. ¿Qué dice Ezequiel 18:32? Capítulo 18, versículo 32. El Señor no se deleita en la muerte de los impíos, de los malvados. La Biblia dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos. Versículo 32 dice: porque no quiero, Ezequiel 18:32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues, ¿y qué? Y viviréis. Fíjense lo que dice la Escritura: porque no quiero la muerte del que muere. Pareciera contradictorio, pues si hay alguien que muere, pues tiene que morir. No quiero la muerte del que muere. Está diciendo: no quiero la muerte eterna, no quiero la perdición eterna, no quiero el infierno de aquel que va a morir una sola vez y después de eso estará ante mí. Dios no quiere la muerte del que muere. Usted y yo vamos a morir físicamente, pero después de esto, la muerte segunda. Dios no quiere la muerte del que muere, porque todos moriremos, justos e injustos,
pero después de eso estaremos frente al Señor y nuestra justicia será Jesucristo. ¿Bien para salvación o bien para qué? Porque la medida será Jesús. Dios no se deleita en la muerte de los malvados, no encuentra satisfacción en aquellos que eligen el infierno antes que a Él. ¿Escuchó eso? Dios no encuentra satisfacción en ello. Por el contrario, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo para rescatarnos y redimirnos. San Juan 3:16. La muerte y resurrección de Jesús son buenas noticias para los pecadores perdidos, dispuestos a creer que nuestra deuda de pecado ha sido completamente pagada. Completamente pagada. Aquellos que reciben la gracia de Dios por fe vivirán para siempre con Él. Jesús es lo mejor que Dios puede darnos. ¿Escuchó eso? Jesús es lo mejor que Dios puede darnos. Lo mejor que Dios puede darnos, hermano, no es una bendición económica ahora. No es una sanidad. Porque aún hubo 10 leprosos, 10 leprosos, lepra, que fueron sanados. Uno solo regresó, 9 se fueron. Sanos, un milagro. Cualquiera podía decir, tengo el milagro más grande de Dios. ¡Oh, qué bendición! Dios me ha sanado de la lepra, me ha dado una piel tersa, nueva. Pero al fin y al cabo morirá. Con lepra o sin lepra se perderá. Pero aquel único que volvió recibió una compasión de Dios, su sanidad. Pero la más importante, la sanidad de su alma. Y esta estará por siempre y para siempre con Él, su gracia. Amén. Por eso lo mejor que Dios nos puede dar es su salvación. Dale gloria a Dios por tu trabajo, dale gloria a Dios por el empleo, por el dinero, por tu posición, por el conocimiento. Dale gloria a Dios por todo eso. Pero mayor gloria al hecho de que te ha visto y te ha salvado y te ha dado gracia y te ha dado misericordia. Eso es lo que realmente tiene valor. Eso es realmente el Evangelio. La gracia extendida de Dios a hombres y mujeres que no pueden hacer nada por una eternidad con Dios o para una eternidad con Dios. Pero Él lo ha hecho posible a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no tiene nada más grande para ofrecer que su Hijo. No hay nada más grande que Dios nos pueda dar. ¿Comprende? Sí, Dios nos ha dado algo grandísimo. Dios nos dio un planeta, pastor. ¡Oh, qué gloria! Los cielos cuentan su gloria. Mira los mares que hizo. Sí, diríamos, es un regalo inmenso, planeta Tierra, un lugar de habitación. Nada es más inmenso y más grande y de más valor que el Hijo de Dios que nos ha sido dado para estar con Él en una eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Cielo y tierra pueden pasar, el sol puede pasar, la luna, las estrellas, todo lo que hizo puede desaparecer en algún momento dado, pero nosotros permaneceremos porque Él lo ha decidido así, estar con Él por siempre para la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Él lo ha dicho, estarán conmigo, eternamente conmigo. Amén. Aquellos que han puesto su fe en Jesucristo no tienen motivo para temer la muerte y la tumba. Por el contrario, lo mejor está por venir. Sin embargo, hay aquellos cuyos corazones están endurecidos y están más interesados en ganar lo que el mundo tiene para ofrecer. ¿Qué tragedia es esto? Ya que Cristo ha vencido el pecado, la muerte y el infierno.
por nosotros. En conclusión, hermano, en realidad la Biblia da muy pocos detalles sobre el infierno. ¿Es verdad o no? La Biblia no da detalles específicos. Pero como les decía anteriormente, hermano, las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios. Las reveladas ¿a quién? A sus hijos. Dios nos ha dado a conocer lo necesario a través de su palabra, para que en ello tengamos vida eterna. La Biblia no arroja detalles sobre el infierno, pero lo describe como un lugar no muy bueno. Es más, no es bueno. Es un lugar de sufrimiento, de dolor. Sean o no literales las llamas, hermano, lo cierto es que es un lugar que no es bueno. Amén. No es bueno y ni Dios mismo quiere que el ser humano pare en tal lugar. Amén. Sabemos que originalmente el infierno estaba destinado a los demonios, no a las personas. Mateo 25:41. La experiencia de estar en el infierno se compara con la de estar ardiendo. Vuelvo y reitero, sean o no literales el fuego. Lo cierto, hermano, es que ni Dios quiere eso para el impío. Ezequiel 18. Al mismo tiempo, el infierno también es llamado o comparado con la oscuridad. Mateo 22:13. El infierno es comparado con la oscuridad. Lo dice Mateo 22, capítulo 22, versículo 13. Y se asocia también con un intenso dolor. Mateo 8:12. Y horror. Marcos 9:44. En resumen, la Biblia nos dice solo cómo estar, no solo cómo estar en el infierno. No solo nos dice cómo es estar en el infierno. No dice exactamente qué es el infierno. No dice inclusive exactamente cómo funciona. Creo que son cosas que Dios se ha reservado. No obstante, la realidad nos ha sido expuesta. Y Dios no quiere que nadie se pierda. Lo describe como un fuego, como un lugar donde el gusano no muere. Todo esto nos da a entender que es un lugar, hermano, en lo que respecta a nosotros, no debiéramos ir a ese lugar. Lo que la Biblia sí deja claro, hermano, es que el infierno es real. Lo que la Biblia sí deja claro es que el infierno es eterno y que debe evitarse como sea. Que debe evitarse como sea. En Mateo capítulo 5, con este versículo termino, versículos 29 al 30, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado
al infierno y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Estas palabras de Jesús describen lo serio, hermano, y lo peligroso que es el que rechacemos, el que el ser humano rechace al Señor. El sacar el ojo, el cortar la mano, hermano, nos da a entender a nosotros el morir, el dejar el pecado. ¿Verdad? El renunciar a una vida de pecado. No está diciendo aquí que siendo ya salvos por algún pecado vayamos a ser echados al infierno. Pero Jesús está advirtiendo, hermano, a pecadores que mejor es aceptar la gracia del Señor y dejar de pecar, dejar de seguir ofreciendo nuestros miembros, nuestro cuerpo al pecado, para que ahora nuestros miembros le sirvan al Señor. Todo nuestro ser le sirva a Dios. Porque mientras estamos sin Dios en el mundo, nuestros ojos pecan, nuestras manos pecan, nuestros pies se apresuran a hacer al mal, nuestros oídos pecan, con la boca pecamos, con toda nuestra vida pecamos. Y el que diga al Señor, mejor saca tu ojo, corta tu mano, corta tu pie. Es decir, corta con el pecado definitivamente, arrepiéntete, abraza la gracia del Señor y estarás con Él por toda la eternidad. Huye de eso, es peligroso. Eran palabras del Señor Jesús a los hombres. Jesús estaba hablando a sus discípulos y entre ellos habían muchos. Amén. Uno diría, Mateo, Pedro, ¿que acaso no eran definitivamente salvos? El Espíritu no les había sellado, ¿o sí? ¿Sí les había sellado? Definitivamente. Ya eran elegidos, escogidos. Muchos están entre nosotros, dijo el Señor, pero no todos son. Amén. No todos son. Dios ha extendido su gracia, hermano. Dios nos ha dado seguridad. El infierno es real. Y gracias damos a Dios por Jesucristo, que no estaremos en ese lugar. Pero no obstante, Dios nos dice que nos santifiquemos. No juguemos con el pecado. Consagrémonos. Ahí donde está, incline su rostro, hermano.